Muy buenos días, con usted el equipo número 1, el cual está conformado por la licenciada Elisa Colina, el licenciado Omar Pitre, José Molina y mi persona, Yulimar Linares. En cuanto al tema a presentar, tiene que ver con un análisis crítico sobre los ajustes y sus implicaciones legales. Tenemos que la contabilidad pública es el espejo de la gestión del Estado en Venezuela. Y su ejercicio no es solo una disciplina técnica, sino un mandato constitucional de transparencia y rendición de cuentas. Este ensayo aborda la clasificación de hechos contables que ocurren cerca o después de un cierre del ejercicio fiscal y su impacto legal en la administración pública, basándose en la normativa de la Oficina Nacional de Contabilidad. Tenemos la distinción, ¿verdad?, entre un hecho que requiere ajustes en los estados financieros y uno que no demanda revelación en notas. Es crucial un ajuste que modifica las cifras del periodo cerrado para reflejar una realidad económica preexistente. También tenemos, ¿verdad?, que el presente análisis se centra en la aplicación de normas técnicas venezolanas, inspirada en estándares internacionales y como el marco legal de control fiscal otorga un sustento jurídico a la correcta toma de decisiones contables. La clasificación, más que un trámite, se convierte en un juicio profesional de realidad sobre la situación financiera. Es todo. Gracias, lo dejo con mi compañero José Molina. Siguiendo con lo que es la parte de los hechos contables en lo que respecta a los ajustes o no ajustes, voy a considerar lo que es el aspecto o el marco legal que se rige para esta implicación. Primero voy a hablar sobre la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, que es la ONCO, son las siglas, es la que determina la normativa legal para, de una u otra manera, fijar los hechos contables de ajustes o que no se presenten ajustes. En primer lugar, voy a hablar de lo que es los hechos contables con ajustes o hechos ajustables. Estos hechos se implican cuando se realiza la condición dada al cierre del ejercicio fiscal, donde se ve evidencias de detalles y donde la normativa hace que se debe corregir. En este caso, el artículo o la norma número 3, de la contabilidad, donde determina que debe ser esto ajustado para recuperar parte de lo que se ha visto como es el pasivo o déficit en este caso. En la otra cuestión es cuando el hecho no determina ajustes. ¿Por qué? Porque no se ha modificado ninguna diferencia en cuanto a presupuesto del ejercicio anterior. En este sentido, pero sí hay que, en este caso, dar la nota de que eso ocurrió y también se presentaría en una de las normativas de la ONCO. También otro punto importante es hablar de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y su parte fiscal. Es importante porque esta es la que da la autorización, en este caso, a la Contraloría General de la República y a las Contralorías municipales y, en este caso, regionales, de todo lo que es la normativa y lo que se debe, en este caso, plasmar
¿Por qué? Porque debemos ser conscientes de que no podemos nosotros omitir ni manipular ninguna información. ¿Por qué? Porque eso crea problemas administrativos a los funcionarios, y una parte que también se pone que podemos tener también normativas legales y penales. Eso es muy delicado. Eso debemos nosotros evitarlo. Y tercera cuestión, en la parte del marco legal voy a hablar de lo que es la ley de corrupción. Esto implica que debemos nosotros estar en armonía. ¿Por qué? Porque debemos ser honestos, debemos trabajar con transparencia, debemos trabajar con eficacia, con eficiencia y rendición de cuentas, que es lo más importante para cualquier funcionario público a la hora de presentar la memoria y cuenta. Es importante mantener siempre la ética, los valores, los principios, la moral. En esa manera las gestiones funcionan de una mejor manera siempre. Bueno, muchas gracias. Bien, continuando aquí con el análisis crítico sobre lo que son los hechos contables y cómo están determinados. En este caso, bueno, me toca, en el caso particular, me toca explicar lo que es los hechos que se ajustan o ajustables y los hechos que no son ajustables. Y para eso traemos dos casos especiales que, aun cuando no se dice quiénes son los responsables, pudiéramos tomarlo como ejemplo para determinar lo que es la omisión en ambos casos y la determinación de las responsabilidades, como lo hace la Contraloría en este caso. En el primer caso, bueno, en el hecho que es ajustable, pudiéramos hablar de que el contador no hizo el ajuste de un cargo preexistente al 31/12, o un pasivo que estaba allí, pudiera ser una demanda, y entonces hace una omisión crítica. Esta omisión crítica se da porque o no hace el ajuste correspondiente o coloca un monto irrisorio. Al año siguiente se determina que la gobernación pierde la demanda, y entonces hay que hacer una compensación o una multa a la contratista, y entonces se evidencia que hubo esta omisión crítica, lo que hace que se vea que hay un hecho ajustable que no se hizo, y como quien dice, sobreestimó lo que dicen los libros. En este caso, bueno, el procedimiento de la Contraloría en su primera fase es una auditoría donde determina que al no ajustar la cifra se violó la norma técnica de contabilidad de la ONCO y el principio de devengo. Entonces el patrimonio del ejercicio está mal cerrado porque está sobreestimado. O sea, quiere decir que no se tomó el monto que antes del 31/12 se sabía que podía ocurrir. La segunda fase que hace la Contraloría es una formulación de reparo, es decir, obliga a la gobernación a que haga los ajustes necesarios en las cuentas contables al 31/12 para reconocer la multa y determinar el gasto del año anterior. Esto es buscar resarcir el perjuicio contable y financiero causado por la información falsa. En tercer lugar, bueno, determinar responsabilidades, donde se abre un procedimiento al director y jefe de contabilidad, donde se debe determinar la responsabilidad administrativa y por el incumplimiento de haber tergiversado las normas contables. Estas sanciones pueden incluir multas, pueden incluir una intención de dolo y pudiera ser hasta la inhabilitación del funcionario público. Esto conforme a la ley orgánica de la Contraloría. El otro hecho que implica el hecho donde no aplica ajuste
pudiéramos decir que cuando son casos fortuitos, por ejemplo incendios, donde al 31/12 la alcaldía, por decir algo, hace un inventario de determinado material que tengan en sus depósitos, y bueno, al año siguiente de este material, o por un hecho fortuito, pudiera ser un incendio, se queme más del 80% de este inventario y se haga una omisión crítica en los estados financieros, o sea que no se ocurre el hecho de asentar lo que se perdió, que en el 31/12 era lo que había correcto, pero lo omiten intencionalmente para no declararlo. Este procedimiento obviamente también es un ilícito financiero, lo que hace que la Contraloría haga un procedimiento donde su primera fase en la auditoría, donde ¿qué hace? Se determina junto con los bomberos cuál es la pérdida que se hizo, cuál era el material. Muy buenos días. Podemos decir que la clasificación de los hechos que implican un ajuste o no ajuste en la contabilidad pública venezolana es en esencia la prueba de fuego de la fidelidad financiera de la administración. La Contraloría General utiliza la correcta aplicación de la norma ONCO como herramienta para determinar si ha existido un daño patrimonial o una gestión ineficaz. La decisión de realizar un ajuste es un acto de responsabilidad fiduciaria. El contador no es solo un registrador, sino el guardián de la veracidad de la información pública, esencial para la legitimidad de la gobernanza. Los ajustes en la contabilidad gubernamental no son simples trámites contables, son la manera de asegurar que las cifras reflejen con fidelidad la realidad del Estado. Al aplicarlo con responsabilidad, damos transparencia de la gestión pública. Muchas gracias.